Hola, muy buenas tardes desde México a todo el mundo. Quiero comentarles y platicarles un poco mi vida. Mi nombre es Juan Benigno Díaz Toral. Tengo 52 años, originario del Distrito Federal, México. Y pues quiero comentarles que hace tiempo he empezado a sentir algunas necesidades de salirme de la zona eh, metropolitana. Esto es por varios temas, pero quisiera hacer un poco cronológico con mi vida. Decirles que yo desde la edad de 1 año, 2 meses, empiezo a tener recuerdos de todo lo que viví en ese momento. Es decir, que tengo recuerdos desde antes de los 2 años. Recuerdo la frustración que sentía cuando mi cuerpo no respondía a lo que yo sabía que podía hacer, como correr, caminar, incluso las necesidades fisiológicas. A mí me daba mucha vergüenza que yo no pudiera ir al baño y tuvieran que asearme. Eso me daba mucha vergüenza a mí. Yo aprendí a leer y a escribir desde los 3 años, 3 años y medio. Aquí en México, la edad para ir a la escuela primaria, no jardín de niños, sino ya la primaria, es de 6 años. A mí me metieron a los 4 años y medio y la verdad es que siempre entendí, siempre comprendí todas las lecciones. Incluso tan rápido que cuando decían quién entendía y todos mis compañeros decían que no, yo no entendía por qué ellos no y yo sí. Entonces yo creía que yo era el que estaba mal. Entonces por eso empecé a retrasarme un poco, porque eran la mayoría y yo sí había entendido o creía que había entendido. Pasaron los tiempos y en algún momento cuando llegué al segundo año, una de las maestras decía que yo era un fraude y le decía a mi mamá que yo no podría estar en segundo año de primaria. Y entonces ella me empezó a gritar y decirme que qué decía en una hoja de un libro. Yo sabía que decía sol, pero me gritó tan fuerte que me dio miedo y me sentí acobardado. Ese año estuve con una maestra que no era ella, afortunadamente, pero empecé a perder la confianza en mí mismo y empecé a entender que yo no era lo que yo pensaba que creía, que era alguien diferente a los demás. También quiero comentarles que a veces en las noches yo sentía presencias y veía sombras. Cuando quise platicarlo alguna vez, todos me decían que no era cierto, que estaba mal, que seguramente estaban las cosas en mi imaginación o que era un cobarde porque yo no me gustaba estarme a solas, porque yo veía esas sombras y esos seres y sí sentía mucho miedo. Pero como vivo o viví en una familia muy machista, no se nos tenía permitido a nosotros tener miedo. E incluso los hombres no debíamos de llorar. Entonces yo empecé a reprimir todo eso y empecé a rechazar las posibilidades de ver esos seres que estaban con nosotros. Es por eso que empecé a rechazar todas esas cosas que me pasaban, empecé a bloquearlas en mi mente. Pero llegó el momento en que yo tenía que salir de la casa, salir ya a la preparatoria. Entonces, es el nivel bachillerato aquí en México. Entonces, ya empecé a tratar de socializar con gentes de mi edad. La verdad que yo me sentía raro y extraño, porque mientras ellos tenían gustos diferentes, yo me movía por otras formas de hacer y ver las cosas. Me sentía absurdo, me sentía como que no encajaba con mis compañeros, que en ese momento pues les atraía más la fiesta, tomarse las primeras copas, el primer cigarro, la novia. A mí no me interesaba nada de eso. Yo vivía una vida como que más tranquila y sin precipitaciones.
Sin embargo, pues llega el momento en que yo sí quería ser sociable, pero por más que lo intentaba, no podía. Entonces, de ahí surgieron algunos temas que más adelante también vamos a platicar. Bueno, continuando con la charla, entré a la escuela y ahí pasé pues unos momentos muy bonitos con mis compañeros. Empecé a jugar en el equipo de la escuela de fútbol americano y fueron épocas hermosas hasta que conocí a la que hoy es mi esposa. De hecho, la conocí ahí en la escuela. Fue algo bonito porque cuando la vi, en realidad, pues me enamoré de sus ojos. La vi y sentí algo diferente, como en la película de Bambi, cuando Tambor ve a la conejita, Bambi a la ciervo y Flora al otro zorrillito. Entonces sentí eso diferente, la verdad es que no fue fácil. Ella también tenía ideas diferentes. Eh, Al final de cuentas tardó como un año para que me diera el sí, pero por fin nos hicimos novios, un noviazgo largo que terminó en una boda. Eh, Pasaron los años y tuvimos a nuestra primera hija. Ella nació exactamente un día que hubo un eclipse solar. Fue el 11 de julio de 1981. Debe de estar registrado en los anales de la historia. 1991. Me está corrigiendo mi esposa. Entonces, cuando ella nació, fue algo distinto, algo extraño, porque la niña ya venía con un chip diferente. De hecho, tenía la posibilidad de ver y sentir las cosas de una forma muy, muy, muy extraña para un niño de su edad. Después, a los 2 años, nació mi precioso hijo. Él llegó a completar la familia y a darnos los motivos para trabajar y salir adelante. La verdad que fueron años muy fuertes, muy difíciles, porque nosotros empezamos con una mano adelante y otra atrás, pero con el deseo y las ganas de salir como familia adelante. Tratamos de darles una educación en base a los ejemplos. La verdad es que siempre tuvimos necesidades económicas, pero siempre hubo trabajo y siempre hubo forma de sacarlos adelante de alguna manera. Pasa el tiempo y empiezo a sentir cosas que estaban en mi corazón. Para esto, pues llega la muerte de mi padre. Algo fuerte, era la primera pérdida que tenía dolorosa y la verdad es que me dolió mucho. Coincide la muerte de mi padre porque a los 9 meses y una semana exactamente después de la muerte de mi padre, nació mi hijo. Entonces quiero entender que él era como una consecuencia de mi padre o algo así, porque ahorita les voy a platicar el complemento de esta historia, pero quiero decirles que la concepción de mis hijos, yo sentí cuando los engendré exactamente el instante que yo siento que ellos pudieron encarnarse. Es como si te llegara un rayo en las caderas, penetrara el pene y fuera directamente a la matriz. Entonces fue cuando me di cuenta que no nada más se requería un esperma y un óvulo, sino una energía diferente. Hoy yo le llamo una energía divina que llegaba del universo y trataba de darle vida a ese ser de carne, que podría tener carne, alma, pero le faltaba el espíritu y ese fue el complemento que tuvimos. Entonces, vuelvo a repetirles, a los 9 meses con 8 días que sepulté a mi padre, nació mi hijo. Cuando murió mi padre, fueron épocas muy difíciles porque yo vivía en la casa de los viejos, entonces eh, pues tenía que estar trabajando y el día que él murió, mi mamá me dijo que
Se había puesto mal a mi papá, que iba a ir al hospital y que me despidiera de él, pero era tanto el cansancio que no pude despedirme y pues ya no lo volví a ver. Entonces, pues bueno, continúo nuevamente con la chica. Entonces, pasan algunos meses, ya tenía yo a mi hija, todavía mi hijo no llegaba, y volvió a pasar lo que había dejado de pasar durante muchos años. Yo me acosté a la orilla de la cama, mi esposa estaba a un lado, y de repente sentí que alguien me llamaba. Me volteo, me siento en la cama, a la orilla de la cama, y veo a mi padre. Mi padre era ya una persona anciana porque ya no estuvo muy grande. Entonces me dijo, hijo, eh, quiero platicar contigo. Me volteé y dije, esto es un sueño, no puede ser posible. Pero lo estaba viendo como a cualquier otra persona de carne y hueso. Entonces me volteé, vi a mi esposa, ella se acurrucó y se acomodó y hizo y se volvió a acostar y se acomodó y se acurrucó. Entonces sabía que no era un sueño y me dijo que él en su muerte había tenido mucho miedo, que no sabía qué hacer y que estaba espantado. Y entre otras cosas más, pero su físico no era grato, era como si alguien viera la piel como los pies de las gallinas, los pollos, no era lisa, era como si se hubiera quemado. Entonces pasó el tiempo, ya después nació mi hijo y como al año volvió a regresar mi papá, de la misma manera me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. Entonces me desperté, ya empecé a acostumbrarme a eso y me dijo que él en ese momento nada más iba a despedirse de mí, que ya Dios lo había perdonado. Entonces tengo que recordar que la primera vez que me dijo que él tenía que pagar 2 vidas y media y le dije que si él quería yo podía ayudarle con mi vida. No me respondió y la verdad no entendí mucho eso, pero bueno. Regresó y dijo que ya Dios lo había perdonado y que ya se iba, que solo iba a despedirse de mí, que me encargaba a mi hermano el más pequeño y yo le pregunté, papá, ¿y qué va a pasar de nosotros? Y me dijo, no puedo decírtelo, hijo, pero lo único que puedo decirte es que tu hija a los 2 años se va a ir a cumplir una misión. Entonces en ese momento me llené de miedo porque pensé que mi hija se iba a morir. Volteé y de repente se vio un rayo de luz que penetraba las paredes de mi casa y se hacía como una rampa que iba ascendente y hacía como una escolta o como una hilera de seres blancos de luz que daban hacia esa pendiente. Entonces vi como mi padre iba ascendiendo en medio de esos seres, como en la sombra del amor, exactamente. Y la sombra del amor todavía no salía. Eso fue en el 92 aproximadamente, 93. No estoy muy seguro. Entonces, fue cuando mi papá se fue y esto no se lo iba a contar a mi esposa, obviamente, porque no le iba a llenar de miedo. Fueron 2 años en los que estuve con un miedo y todos los días llegaba y veía a mi hija y la veía viva y decía gracias a Dios. Ya para cumplir los 3 años estaba yo trabajando como a 2 horas y media de donde vivíamos y de repente suena el teléfono y contesto y a mí no me hablaban por teléfono. En ese tiempo no había celulares. Entonces mi esposa me dice, se murió, ven, córrele, córrele. Yo no pedí permiso, solo salí y tomé el metro, el camión y llegué a donde estaba. Cuando llegué me dijo, Silvia se murió. Silvia era la hermana mayor de mi esposa. Y aunque me causaba mucho dolor porque era a la cuñada que más he querido y que sigo amando con todo mi corazón, también descansé porque no era mi hija. Entonces ya estuve con mi esposa y bueno, esto ahí quedó. Entonces cuando cierro los ojos, lo primero que empiezo a ver es unas serpientes que hacían esto. Eran 3 serpientes,
pero no eran unas serpientes de carne, eran serpientes como metalizadas, eran tres, color amarillo, rojo y azul. Entonces se me hicieron muy bonitas porque tenían la cabeza como un dragón. Nosotros le llamamos aquí Quetzalcóatl a una imagen parecida, aunque no quiero decir que fuera eso. Entonces veo cómo se empiezan a transformar esas figuras y de repente me encuentro con una palestra, o no sé cómo le llamen, como la que tienen en las iglesias, donde ponen la Biblia y empiezan a leer las lecturas. Y veo que es cuadrado, como de 30 centímetros por 40, y que había unos cuadros como si fueran Tetris, igual de los mismos colores, azul, rojo y amarillo. Y yo sabía cómo acomodarlos. De repente me vi que en esa sala era circular y color metalizada, con unas ventanas muy pequeñitas que veían hacia el horizonte. Cuando siento que se mueve entonces siento que ya es una nave y se detiene en el aire, pero no fue que se haya detenido así, sino se detuvo así, horizontalmente. Y yo bajé y yo no me veía, yo veía que caminaba, veía mis manos, veía mis pies, pero no veía mi cuerpo. Y veía como muchos hombres y mujeres y niños en un lugar que estaba como entre amaneciendo y anocheciendo, no sabría distinguirlo, pero no había nada, solo grietas en el suelo y piedras. Y la gente caminaba, pero como si fuera ganado. No tenía conciencia, no tenía razonamiento, no tenía inteligencia. Entonces, fue como yo entendí después que ese irme era regresar al tiempo cuando yo vine por primera vez a la tierra. Eso fue lo que pensé. Bueno, ya pasaron las cosas, regresamos, platicamos. Un día, el doctor Juan me hizo un retroceso, una hipnosis, y ahí me decía que no pensar en nada y parecía que me decía, piensa en todo, y yo pensaba en muchas cosas. Pero cuando dilaté mucho y pensé que no iba a lograr nada, dije, voy a acordarme de cuando era niño. Y llevé mi imagen a cuando era niño y de repente me veía en Egipto, eh, jugando con niños de mi edad y unos más grandes. Yo tendría como 10 o 11 años y jugaba con un niño que tendría como 14. Entonces, ahí ya me jugó un poquito la imaginación porque yo quise entender, o fue así, que era Jesús el que estaba jugando conmigo y yo vivía cerca de su casa. Entonces estábamos jugando a la guerra con palos y piedras y la verdad es que golpeaba muy duro. Entonces salimos, terminamos de jugar y entramos a la casa donde estaba su mamá María. Yo sabía de un hermano José, de un hermano Juan y de una hermana María y Marta, entendiendo que Jesús no era hijo único. Entonces entré y María nos dio un dulce de leche con una almendra en una hoja como de higuera. Entramos a su casa y tenía un tapanco donde daba hacia unas, no eran habitaciones, eran como camas nada más, y había otras dos abajo, y una puerta que daba hacia un patio, y ese patio daba como a un desierto. Después desaparece todo eso y empiezo a verme en una revuelta, donde empiezan a matar a mucha gente, y ya éramos adultos, y fue donde vi que habían apresado a Jesús, pero no era solo. Eran muchísimas personas, que querría decirte como unas 300, que fueron crucificadas alrededor de como un camino que iba hacia arriba, hacia una loma, no era un cerro. Y alrededor, en ese camino, estaban poniendo a las gentes, pero no en unas cruces así, sino así. Los amarraban y jalaban los palos y desmembraban a los cuerpos. La verdad es que muchos de los que nos salvamos salimos huyendo. Al final de ese camino de muertos fue donde crucificaron a Jesús. Después de la muerte de mi cuñada, pues siguieron muchos años de trabajo. La verdad es que yo salía
desde las 4:30 de la mañana y regresaba a las 9, 10 u 11 de la noche. Solo me dediqué a ser un padre proveedor, yo no tuve la oportunidad de educar y ver a mis hijos. Esa tarea la asumió mi esposa y muy bien, por cierto. Entonces mi hija creció y ella empezó a dar visos de que era una mujer con una inteligencia muy muy fuerte. De hecho ganó un concurso a nivel mundial. Este concurso la hizo llegar a París a dar una conferencia a la UNESCO y ella regresó como directora de Juventudes de la ONU aquí en México. Entonces ella entró ya a la Facultad de Medicina en el Instituto Politécnico Nacional aquí en México. Y la verdad es que fue por azares del destino que ella llegó ahí, porque la carrera ya estaba saturada y ella solo le puchó. Cuando fuimos a inscribirla, nos dijeron que no era posible, que esa carrera estaba saturada, pero en fin, ella ya estaba dentro. Ahí ella siguió estudiando, tuvo la necesidad de irse a la Ciudad de México porque vivimos en una provincia que está a 2 horas y media de la Ciudad de México. Entonces, para que ella entrara a las 7 de la mañana tendría que irse muy temprano y con Diego decidimos con mucho esfuerzo pagar un departamento para que ella viviera ahí. Fue donde conoció a una de sus amigas y muy buena amiga de nosotros, una compañera, Laura. Y entonces empezaron a platicar y a hablar entre ellos y se dieron cuenta que tenían cosas en común, que eran las cosas extrañas que nosotros veíamos aquí, hablar de duendes, de seres de luz, de cosas que no era normal tratar en la casa, pero sin embargo yo tenía adentro. Entonces cuando los oí hablar de eso, al principio solo me callé y escuchaba y me emocionaba, porque cómo decirles que yo desde niño vivía esas cosas, que yo veía el cielo y veía luces que hacían zigzag en el cielo, que iban y regresaban en su mismo eje, que así como aparecían, desaparecían en una forma vertiginosa, y que yo podía ver a la gente que ya había desencarnado, que aunque lo dejé de ver, pues me acuerdo que lo había vivido. Entonces me empecé a emocionar, después llegó el que a la postre fue el cuñado, se casó con el hermano de Laura, Juan Ramírez, que igual los dos son médicos, igual que mi hija y igual que el esposo de Juan, son médicos. Entonces empezábamos a platicar así como en las tardes para pasar un buen rato y ellos empezaron a ver las opciones que tenía y probaron el ayahuasca. Entonces el ayahuasca, cuando llegaron me platicaron y me emocioné, dije, ay, qué padre, pues es una forma de conectarse con los seres de nuestro pasado o con nosotros mismos en nuestro pasado. Entonces me dio mucha curiosidad y mi esposa, mi hija y yo fuimos. Mi hijo no, porque él no le llamaba la atención. Entonces fuimos a la ayahuasca y estuvimos ahí y fue algo muy impresionante, porque cuando la probamos, yo vi como todos estaban emocionados tratando de descifrar lo que veían y lo que sentían. Lo tomamos a las 11 de la noche. Eran las 2 de la mañana y yo no veía nada, yo no sentía nada. Me aburrí, entonces tomé mi bolsa de dormir y me acosté. Entonces fue cuando empecé a sentir una sensación de angustia, de ansiedad, sentía que mi cuerpo se inflaba y me abría los ojos, despertaba y se pasaba la sensación. Volví a cerrar los ojos y pasaba lo mismo. Esto pasó durante 3 veces. Cuando entendí dije, seguramente es esto. Solo tengo que cerrar los ojos y dejarme ir. Y así lo hice. Pasó el tiempo y nos juntamos en una isla de Grecia, creo yo, junto con otras 12 personas. En ellas creí que estaba el que era mi hijo en ese momento. Entonces nos dispusimos a ir a Roma para vengarnos del César y asesinarlo, pero no llegamos.
nos asesinaron a todos cortándonos el cuello. Y esas son las cosas más importantes, hay más cosas. Entonces, pasa el tiempo, terminó todo eso y me acosté a dormir. Cuando siento que en mi mano derecha, en este dedo, como si el dedo fuera un tubo que tuviera un espacio hueco adentro. Y clarito sentí como un rayo de luz o de energía o de electricidad pasaba en él. Desde entonces no he dejado de sentirlo, a veces más fuerte, a veces más ligero y a veces en todos los dedos de las dos manos. Posteriormente pasa el tiempo y mi hijo crece. Entonces él estudia, pero decide dejar la escuela y me dice que quería trabajar. Entonces trabajó en una tienda departamental donde salía todo el día y en la madrugada y sus ventas nocturnas íbamos por él a la 1 de la mañana, también como a hora y media de la casa. Entonces un día me dice que él quería trabajar conmigo y se fue a trabajar conmigo vendiendo autos. Yo vendo coches en una marca alemana de autos. Y él empieza a trabajar y le va muy bien y ese año se gana el primer premio al vendedor, al mejor vendedor de la agencia para vender planes de autofinanciamiento y lo llevan a un congreso. Él regresa de ese congreso bien emocionado, me abraza feliz y me dice si estaba orgulloso de él y le digo que sí. Ese día fuimos en la noche a la fiesta de un compañero de su hija. Regresamos a las 2 o 3 de la mañana aproximadamente. Dormimos un poco. Fue el día 16 de noviembre del 2017, perdón. Y entonces llegamos, fuimos a trabajar, regresamos y se sube a dormir un rato y a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, estoy algo nervioso. A las 8 de la noche baja de la escalera y me dice que iba a ver a su amigo porque no los había visto y quería contarle su experiencia.